José Sánchez nació en Nogales, Badajoz. Hijo de madre soltera, se crió con sus abuelos. Desde los 9 años trabajaba como pastor y cuando cumplió los 16 decidió emigrar a Manresa. Finalmente, por amor, acabó en Huesca, donde vive desde hace 46 años. La partida siempre son complicadas porque dejas a los seres queridos atrás, pero fundamentalmente porque no sabes dónde va. O sea, un crío que viene del pueblo y que ha estado en la capital 1 año o 2 años, tiene muy poca experiencia y además muy joven. Emilia Esteban abandonó Santibáñez el Alto Cáceres en 1971. Su destino era Tolosa, en el País Vasco, donde su marido había encontrado trabajo. Asegura que lo más duro para ella fue dejar solos a su padre y a su hermana. Porque yo, al no tener madre, estaba muy unida a mi padre, entonces de mi padre me dio mucha pena, mucha. Y de mi hermana, la mayor de los dos, me dieron mucha pena. Y hoy es el día que todavía lo recuerdo y me emociono al recordarles. José vive desde hace 46 años en Arguis, Huesca. Ha formado una familia e incluso ha tenido su propia empresa, pero no ha olvidado el día en el que abandonó Extremadura. Lo más duro para él fue despedirse de su abuela. Era hijo de madre soltera y había compartido con ella toda su infancia. Salí de Extremadura naturalmente dejando toda mi infancia, dejando a mi familia, dejando a mi abuela, que era la que me había criado, y a mi tía Ceferina, y dejaba, pues eso, todo mi cariño, todo mi afecto y toda mi vida que había sido aquella. Salí de mi pueblo de Nogales cuando tenía 15 años o 16 años. Mi recorrido fue primero por Cataluña, fue por Manresa, por Llançà, por Igualada, y vine a aterrizar a Huesca, a la provincia de Huesca, aquí a Arguis, que tengo una casa, y vine a aterrizar aquí pues porque vine a hacer la mili y conocí a mi mujer y ya me quedé aquí definitivamente. Nogales en aquellos años pues era un pueblo de trabajadores del campo, eran casas bajitas todas, la casa que más tenía 2 alturas, y mi pueblo está encuadrado o está enclavado en un monte, en una montaña, donde el castillo está arriba de todo y donde el cementerio también precisamente y la catedral está arriba, la iglesia catedral está arriba del todo, y de allí discurre el pueblo hacia una ladera y viene a parar ya a un llano. Era un pueblo, ya digo, de agricultores. José, mire usted, era un niño muy bueno en casa porque era muy sentimental, pero luego en la calle era un demonio, se trataba con todo el mundo y todo el mundo lo quería, porque en Nogales le pusieron hormiga, una hermana mía, y diciendo hormiga, ya todo el mundo, pero es que viene y todo el mundo lo coge por hormiga. A mí me ha querido siempre mucho y yo lo quiero a él, porque yo no diferencio con mis hijos y yo lo quiero a él. El pantano de Arguis está a 969 metros de altura y es un entorno precioso. Yo paseo mucho por aquí con el perro y además me doy una vuelta por la zona baja del Peiré y hago un recorrido que son de 11 kilómetros
y el entorno es una maravilla, aquí se está muy bien, en verano se está muy bien y en invierno es duro, pero se disfruta mucho aquí del invierno. Como podéis ver, en esta época del año el pantano está helado y hace bastante frío. Bueno, pero esto es lo que tiene 969 metros de altura. Hola mujeres, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? Aquí estáis bien caliente, que esta mañana he puesto un buen tronco para que estemos... Vengo del pantano y hace un frío de la leche. Oye, os presento a mi mujer, Mari Carmen, y a mi hija María del Mar. Este es mi pueblo, que lo tengo aquí en mi salón, como primera visualidad y recuerdo de mi pueblo. Y aquí fue donde yo pasé mi niñez, donde me recuerdo que aquí a la entrada había una zona de mucha piedra y es donde jugábamos los críos. Y aquí a la derecha estaba la fuente donde íbamos a coger el agua, porque no había agua corriente, íbamos con los cántaros a cuestas. Yo tomo la decisión, entre otras cosas, porque en Extremadura en aquellos tiempos era muy incierto el futuro, y entonces pues decidimos marchar de Extremadura, pues porque eso, el futuro estaba fuera económicamente. Yo nací en Badajoz, lo que pasa que inmediatamente me llevó mi madre, porque yo soy hijo de madre soltera, y entonces me llevó a Nogales, que es donde vivían mis abuelos, y a mí me criaron mis abuelos. Y entonces, bueno, pues toda mi niñez la pasé en Nogales hasta los 15 años, que fue cuando decidimos venirnos a Badajoz. Trabajó mucho en el campo, muchas fatigas que pasó, mucha necesidad, pues con las vacas, mi padre pobrecito se quedaba para atrás porque no podía andar con un bastoncito y él se iba para darle vuelta a la vaca. Dale vuelta, José, que se mete en aquel sembrado, dale para acá, José, dale para allá. Y eso es lo que hacía. Fundamentalmente en la primavera y en verano, pues me contrataban para guardar ovejas o cerdos o vacas. Esa fue mi función fundamental y principio en Extremadura. A partir de que tuve muy poca edad empecé ya a trabajar. Pues con 8 o 9, cuando va al campo a guardar guarros que dice él, vacas, lo poquito que comía. Que él contaba que el pastor se llevaba a lo mejor una lata de sardina y entonces él se iba comiendo las sardinas y a mi padre le daba la raspa de la sardina, ¿no? Con 9 años. Yo me acuerdo que a mí nunca me dieron, yo guardaba vacas y nunca me dieron un vaso de leche. Nunca. Nosotros nos daban para beber el suero, a partir de hacerse los quesos, ya sabéis, pues lo que nosotros veíamos era el suero. La situación en aquellos tiempos era pues eso, de posguerra, de mucha pobreza. Está mal decirlo, pero muchas veces dice, yo me tenía que quitar el hambre a bofetadas. Pues para mi marido fue una infancia durísima, porque ya habéis visto todo lo que ha contado. Yo, claro, lo sé, porque me lo ha contado a mí, y pienso que es tremendo. El calentarse era mísero, había que ir al campo
a por un haz de leña y traerlo a las espaldas del pueblo. O dormir en un esportón con paja. Y oye, digo, madre mía, eso tiene que ser muy fuerte, una criatura entre paja. Su madre no se pudo ocupar de él, o las circunstancias la obligaron a dejarlo con su abuela, y él siempre dice, a mí me crió mi abuela. Bueno, mi abuela era una mujer pues que trabajaba sirviendo también a los ricos en el pueblo. Entonces ella se dedicaba a lavar las ropas de los ricos y a las casas, a fregar las casas de los ricos. Yo desayunaba muchas veces. Una vez que mi abuela había ejercido las primeras funciones de limpieza en la casa, bajaba a las 9 o las 10 o las 11 y traían las sobras de los señoritos. Y eso es lo que yo comía en aquellos tiempos. Pero no yo solo, eso era la normalidad. Pero yo me acuerdo que mi abuela me colgaba la cesta con el poco pan que se podía comprar, me la colgaba en un clavo a 2 metros y pico de altura para que no pudiese llegar. Por lo tanto, había restricciones porque no había para comprar cada día. Y hombre, yo me acuerdo que mi abuelo el pobre, cuando para cenar, por lo mejor asaba una sardina y a mí me daba la parte mejor, que era la parte de la cola, y él se comía la cabeza. O sea, esas cosas, ¿no? Pues naturalmente se pasaba necesidad. Yo tenía 10 añicos, 12 añicos y parecía un viejo ya. O sea, éramos mayores. Es que nos teníamos que hacer mayores, porque si no, no podíamos funcionar. O sea, si no te buscabas la vida, entonces eso requería que tu infancia se perdía. Tenías que empezar a trabajar muy, muy pequeño. Sobre el año 57-58. Y entonces yo ya me quedé con mi abuela. Y mi abuela, naturalmente, la mujer, yo creo que pensó que pues yo tenía poco futuro en el pueblo, y yo creo que la mujer, con buen criterio, decidió irse a la capital, también a la sombra de su hija, mi tía Lola, que vivía en Badajoz. Y fundamentalmente yo creo que pensó la mujer que si se quedaba allí en el pueblo conmigo, pues yo no iba a hacer otra cosa que un pastor toda la vida. El viaje de Nogales a Badajoz lo hicimos mi abuela y yo en un carro, con un señor de allí del pueblo que tenía un carro y que se lo alquiló mi abuela para traer los pocos enseres que teníamos en el pueblo a la nueva casa de Badajoz. Y ya he dicho antes que 48 kilómetros son muchos kilómetros, y lo hicimos andando. Le dijo mi hermana que se fueran para allá, una hermana que tenía en Badajoz viviendo, y se fue, y él hizo una casita, ya era mayorcito, y buscaron un albañil y hizo una casita, pero con un zaguancino muy chiquinino y una habitación muy chiquinina para mi madre y para él. Muy triste que me quedé, muy triste, porque mi madre se me fue a pie mío. Yo me quedé muy solita porque yo ya en el pueblo no tenía nadie, mis hijos eran chiquininos y yo en el pueblo no tenía nadie, y me quedé muy sola. Alice, mi sobrino, que yo lo quería mucho, pero luego él me ha cumplido muy bien porque ha venido mucho a vernos. En aquellos tiempos, la gente que no teníamos muchos estudios y no teníamos mucha preparación de nada, como hasta hace muy poco, era la construcción. Y entonces yo empecé a trabajar en la construcción de aprendiz con 15 años y estuve, pues hasta que me vine, hasta que emigré, estuve trabajando en la construcción de 15 años. Entonces, entre ellos y yo decidimos que la situación estaba muy mal en Badajoz también en aquellos tiempos, y el futuro estaba en emigrar, en la emigración interior. Y
mi madre ya vivía con su marido en Manresa. Pues decidimos irme a trabajar con mi padrastro a Manresa. La partida siempre son complicadas porque dejas a los seres queridos atrás, pero fundamentalmente porque no sabes dónde va. O sea, un crío que viene del pueblo y que ha estado en la capital 1 año o 2 años, tiene muy poca experiencia y además muy joven. Yo creo que de la abuela y de la tía Ceferina, que son las personas que más quería. Para mi abuela yo creo que fue mucho más duro que para mí, porque ella pues dejaba ir a su nieto. Que seguramente no lo voy a ver más. La última imagen que yo tengo de mi abuela, pues naturalmente ya es una mujer que se ha quedado ciega, que ya está en casa de mi tía, Lola. Estuvo allí un tiempo hasta que, naturalmente, cuando yo ya me fui, ella regresó, mi tía la llevó al pueblo. Como quiere a su abuela ya estaba ciega, ya estaba malita, ya murió pronto. Pues claro, la quería muchísimo. Y la abuela también, claro, hacía todo lo que podía, como en general los abuelos. Entonces fue una imagen de una mujer ya en cama, enferma, muy enferma, ciega, que casi ya no, o sea, no te veía, y por lo tanto fue una imagen que está grabada para siempre. Hubo un momento que, bueno, pues que mi abuela me llamó, mi tía me llamó, que mi abuela se estaba ya muriendo, que estaba muy mal, y entonces pues yo decidí ir a ver a mi abuela. Y entonces se lo dije a mi madre y a mi padrastro que me iba a Badajoz. Y entonces mi padrastro me dijo que si me iba, que no volviese más. Y bueno, pues me vine a Badajoz y ya desde ahí la próxima salida ya no fue a Manresa, sino que fue a Llançà, a la provincia de Gerona, donde también había mucha gente de mi pueblo y donde fui también al amparo de la gente de mi pueblo. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Manolo. ¿Dónde están esos productos de la tierra? Aquí los tengo preparados ya, los tengo preparados. Estoy con un pollo que nos lo vamos a comer y que vamos a estar aquí mucho mejor que fuera hace mucho frío. Perfecto, bueno, os presento a mis primos de Zaragoza y Manolo y su mujer, María Eugenia, que somos amigos desde hace 30, casi 30 años. Casi 30 años. She's been a long time on the phone, courting disaster in an undertone. She's feeling nostalgic and feeling that fall. How could anyone ever fight it? Who could ever expect to fight it? Fue un viaje de aquellos tiempos, un viaje largo, con unos trenes de época, de aquella época, trenes de madera, donde iban abarrotados, en aquellos tiempos iban abarrotados los trenes, y naturalmente todos los trenes llegaban con retraso, todo a todas partes. Por eso los viajes eran tan largos e incómodos, naturalmente. Me acuerdo de la gente a la hora de las comidas en el tren, pues cada uno se sacaba su ciembrera, su bocadillo. Bueno, yo también, mi tía me preparó un bocadillo, o varios bocadillos, y entonces, pues claro, también me lo comía allí con la gente. Y era una situación que siempre lo ha sido en este país, de mucha solidaridad y mucha comprensión.
Pues llevaba muy poca cosa porque había muy poca cosa que llevar. Pues lo mejor algún pantalón, alguna camisa y poco más. La chaqueta que llevaba puesta, porque entonces se tenía lo que se llevaba puesto casi, no había más. Yo creo que las maletas iban cargadas con futuro y ilusión. Vine a hacer la mili a Huesca, me pasé casi un año en artillería, que hice la mili en artillería, y en ese periodo conocí a mi mujer. Mi mujer es de Huesca. Eso que hay un feeling, empezamos a bailar y empezamos a quedar. Y bueno, hasta hoy. Pues al principio mi padre tuvo que alojarse en una pensión antes de casarse, porque claro, llegó aquí, no conocía a nadie. Me quedé en Huesca y llevo ya 44 años, que es toda una vida. Nos casamos, pero con poquísimo dinero. Nosotros no teníamos, yo era hija única, pero en mi casa éramos muy humildes. Pero él tenía menos, yo tenía poco, pero él tenía menos. Y bueno, pues no sé si llegó a 50.000 pesetas lo que pudimos reunir. Llevo 30 y tantos años de autónomo y últimamente pues tenía una empresica donde tenía 8 o 10 trabajadores, 15 trabajadores, y bueno, iba viviendo del trabajo de mi empresa y me podía dedicar a mi empresa y a la política. Mi padre ha trabajado mucho y la verdad es que para todo lo que ha vivido de niño y todo, ha llegado yo creo que muy lejos, ¿no? Y sin medios. Pues era una empresa de construcción, naturalmente. O sea, yo estuve marcado siempre por la construcción desde que me vine del pueblo hasta Badajoz, hasta Llansá y hasta aquí. Siempre ha estado en mi vida, en mi oficio, que era la construcción, y además estaba muy orgulloso de ser albañil. Luego él estuvo en política y yo atendía más a los niños porque venía tarde y tal, pero yo lo llevaba bien. La política me ha dado muchas satisfacciones. En la política no puedes buscar otra cosa que no es la satisfacción y el servicio con la gente. Estuve en el mundo sindical antes de estar legalizados los sindicatos. Nosotros desde OAC, desde la Iglesia, hacíamos una buena labor. Era la cobertura que en aquel momento los sindicatos y los partidos de izquierda ilegales tenían para reunirse. No fue fácil, en la época que empezó tuvo muchos problemas políticamente, porque ahí lo consideraban pues lo que todavía, por desgracia, existe en muchos sitios. Él era pues un emigrante, era uno que venía aquí poco menos que a quitarles el pan. Del mundo ese medio semiclandestino pasé a un sindicato que se llamaba La Uso. Ahí estuve muy poco tiempo, hubo una decisión y nos fuimos los que no estábamos a gusto allí. Y de ahí ya pasé en el año 83 a formar parte de las 2 legislaturas primeras de los ayuntamientos democráticos en el Ayuntamiento de Huesca. Sin tener estudios, se ha enfrentado y ha competido con gente, porque aquí en el mundo, así en Huesca, ha competido pues gente que te puede decir que tiene derecho, carreras. Y de ahí, naturalmente, ya pasé al Partido Socialista, en el que llevo 34 años de militancia activa y militancia de conciencia. Pepe es una persona magnífica, muy buena gente, y la verdad cuando nos juntamos, que tenemos una cena o algo con otros amigos, pues nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho. Su carácter muy abierto y muy afable, muy simpático. Nosotros lo vemos así. Yo creo que las raíces, por más que uno quiera, no se pierden, ¿no? Y cuando estás tan lejos y encuentras a personas como Pepe, me parece que es una bendición de Dios, ¿no? El poder encontrarte, poder tener una persona en quien apoyarte. Por supuesto que Pepe, su tierra Extremadura, y concretamente Nogales y Badajoz, por supuesto, lo vive a diario. Para él su tierra, vamos, no lo ha olvidado bajo un momento, y de hecho, fíjate los años que lleva y el acento sigue siendo extremeño.
y mira que me esmero a la hora de hablar. Y es verdad, el acento me ha acompañado toda la vida, y además muy bien. Tengo una familia, tengo 2 hijos que son maravillosos, tengo una mujer que es maravillosa, y yo pues desarrollo mi actividad aquí y estoy a gusto, sí, muy bien. Ya que no había podido tener una preparación, su ilusión era una carrera, la que ellos quisieran. Yo estoy muy orgulloso de mis hijos, y mis hijos tienen cada uno una carrera, y eso ha sido lo máximo para mí, claro, orgullosísimo. Un ejemplo total de superación, sí. Es Pepe. Sí, quiero volver allí. Quiero descansar allí. Tanto es así que mis hijos ya saben que me tienen que llevar la ceniza a la ribera donde yo acompañaba a mi abuela en aquel momento. Entonces yo volveré a mi tierra en cenizas. Una persona emigrante es una persona que está en un sitio determinado donde no tiene posibilidades y que tiene que buscarse la vida donde las haya. Sobre todo trabajo y una vida, en teoría, una vida mejor, ¿no? Ahora consideramos los migrantes en los que vienen en patera, pero todos por desgracia hemos tenido que hacer, si no es uso de la patera, de los medios que había en aquellos momentos. Una gran pena, porque yo creo que a nadie le gusta salir de su tierra. Y Extremadura no tiene que ver nada, esta Extremadura de ahora no tiene que ver nada con la Extremadura de aquellos tiempos. Ahora Extremadura, la gente quiere conocerla por su encanto, por su belleza, por su singularidad. Nuestros orígenes es como un imán que siempre te atrae. Y yo pienso que a Pepe pues le pasa eso, que siempre le atrae Extremadura. Los sentimientos no se compran ni se venden, están ahí. Y aunque lleves mucho tiempo por aquí, de hecho, vuelvo a Extremadura cada vez que puedo. Yo creo que lo que más echa de menos mi padre de Extremadura, bueno, es sobre todo la gente, su familia, por supuesto, y sus amigos. El azafrán. Yo me acuerdo cuando íbamos a romería, que hacíamos arroz con pollo, los mozos, los quintos, y le echaban azafrán, y ese es un olor que yo tengo en mi mente, en mi ser, que no soy capaz de, y además no quiero deshacerme de él. El olor a leña, a esos fuegos, a esos hogares que se hacían en cada casa, esas chimeneas. Extremadura es belleza de esa, y Extremadura es conocer algo que no se conoce en el resto de España. Tener que abandonar lo que son tus raíces es algo que no se paga con nada. Creo que a ella, a todos, nos pasa lo mismo. Volveríamos a nuestra tierra. Y me voy solo a andar, a recorrer todos los espacios que yo corría cuando era un niño y cuando estaba trabajando de pastor allí. Emilia, natural de Santibáñez el Alto, Cáceres, perdió a su madre cuando tenía 2 años. Vivió su infancia con su padre y su hermana mayor, por eso decirles adiós en 1971 fue lo más duro para ella. Emigró con su marido a Tolosa, en el País Vasco. Allí vive
desde hace 43 años. La verdad es que sentí mucha pena de salir de Extremadura y dejarlo allí. Luego llegué aquí, al principio pues veía un día pues como el que está hoy, todo de niebla, un chirimiri, pero bueno, luego ya me fui haciendo poco a poco, cogí buenas amistades y hoy estoy contenta. Yo salí de mi pueblo y me fui a Madrid y trabajé 6 años. Y de allí me vine a Tolosa, que ya llevo 43. Pues lo primero que ves cuando vas llegando a mi pueblo, pues es... Mi pueblo está muy alto, pues digamos como Izasco, por ejemplo. Entonces tú subes, vas subiendo y vas viendo que vas llegando al pueblo. Entonces no había carreteras tampoco. Había unos caminos que tenías que subir en burro o en un mulo cuando te bajaban a buscar, que te dejaba a unos 4 kilómetros, te dejaba el coche de línea. Luego también hemos vivido toda la vida en un campo. Entonces yo con la luz de la luna, como no había ni radio ni teníamos televisión, entonces yo bailaba al son de como yo cantaba y pues las escoberas que había, la jara, que también en Extremadura hay mucha jara, a la sombra de la jara y de las escoberas con la luz de la luna yo bailaba. Yo soy la hija pequeña, yo he hecho al revés que ha hecho mi madre nació aquí en Santibáñez y se fue a vivir al País Vasco por circunstancias de la vida y yo he hecho al revés, he venido de San Sebastián aquí a Santibáñez del Alto. Yo la conozco de pequeña, porque aunque soy un poquito más mayor que ella, pero la conozco de pequeña porque íbamos a correr por la muralla, como a donde han estado, corríamos por debajo un lugar. Que es una cosa de mujer para todo el pueblo. Yo desde pequeña veníamos aquí a veranear, nos encantaba, nos tirábamos un mes y había veces que mi madre, pues si estaban trabajando, mi madre y mi padre nos mandaban pues con mis abuelos, ¿no? Había cabras por el pueblo y estaba enrollado de piedra, que no es como está ahora, que no habíamos como el otro. Todos vivíamos y se vivía bien. Otro sitio que también yo recuerdo de pequeña, que solía ir mucho con mi abuela, porque al lado tenía la cuadra a llevar las cabras, era en la corredilla. De allí tiene unas buenas vistas, ¿sabes? Mira, esta es la subida a Monte Izasco, que tiene unas vistas fenomenales y se ve el pueblo, aunque hoy con la niebla ya veis cómo está, pero muy bonito, con todo verde y todo. A ver, este es mi marido Julián, con el que llevo casada 43 años, y es de Santibáñez del Alto también. Y ahora ya vamos para casita. Nosotros nos casamos el 14 de enero. Y allí no había nada para estar, entonces tomamos la decisión porque mi marido tenía trabajo aquí, trabajaba en una empresa, si no recuerdo mal, se llamaba Ángel Urteaga, y nos vinimos a trabajar aquí, se vino a trabajar aquí, y yo pues luego pues también he estado trabajando pues como he podido. Con 18 o 19 años, que se cuando estamos 3 o 4, vámonos para el norte, pues para el norte, allí estaba. Que venía con una persona que quería y me había casado con él pues porque le quería y estaba embarazada ya, de mi hija la mayor, y no tenía miedo de venir. Yo ni miedo ni nada. Luego a llegar aquí, pues encontré esto que me pareció todo... Bueno, yo decía, ¿dónde estoy? Mis padres se tuvieron que ir de aquí. Mi padre trabajaba en el campo con su padre y con el único hermano que tenía. Buscar el trabajo a donde hay, eso se puede decir que no hay que echarla de menos porque ellos se iban a lo suyo, a trabajar. Mi madre no recuerdo nada porque yo me quedé sin madre con 2 años
Mi padre toda la vida ha estado trabajando en la misma casa, pues cuidando las vacas. Mi padre siempre con el ganado. Mi madre pues en la casa. Bueno, mi padre primero cuando era chaval joven o era mozo estaba de criado en una casa. La situación económica familiar mal. Mal pues porque allí pues vivías de la aceituna y vivías del algodón, de ir a recoger pepinillos y se acababa aquello y se acabó. Después lo vivían por cada uno de lo que podía, uno como el abuelo de esta, y por ahí todo el mundo con ganado, con olivos, de obreros, a trabajar donde podía, cada uno a donde podía trabajar, como pasa ahora, cada uno a donde encuentra y a donde puede. Íbamos a trabajar ahí abajo a la mueda, a coger el pepinillo, tomate, vainas y de todas esas cosas. Mi madre vivía en el campo, lo que se llama aquí el Canejal, y vivía pues con sus 4 hermanos y su padre, porque ella, la pobre, es la pena que tiene, que desde muy pequeñita, con 2 años se quedó sin madre. Luego se hacía una matancita y con aquello pues comías durante todo el año de la matanza, ibas tirando pues un cachito de tocino, un cachito morcilla, porque los jamones se vendían, porque tenías que comprar pues ropa o unos zapatos o unas botas de goma, que entonces tampoco podías comprar zapatos todos los días. Y de pequeño ni pantalones ni tiene nada, en corapato, un cacho vestido a correr. Comías lo que había, porque es lo que había, pues unos chíchares o unos alubias blancas o negras no, porque allí tampoco las había, o garbanzos o lo que fuera, pues comías aquello y ya estaba, veía para todo el día. Y era feliz, porque entonces pues saltabas y brincabas y no te dabas cuenta de nada, porque es lo que tenías y es lo que había, entonces con lo poquito que había, pues era feliz. Yo, hambre que se digan, no pasé. Con admiraciones de tíos que tenía o gente que siempre andaba yo con ellos alrededor o lo que fueran, no. Mi padre me mandaba a la escuela, igual ibas descalza, el día que llovía mucho ibas empapada y entonces no había ni en las escuelas, como hay ahora en todos los colegios, calefacciones ni nada, unos braseros de picón, y allí pues no se me calentaba porque una de las profesoras se casó con uno de mi pueblo, que era de un pueblo de al lado. Todavía hoy me dice, hoy mi cabrita loca, ¿cómo andabas? Descalza y... Digo descalcita y sin sombrero, hija. Como era en invierno, pues tampoco nos salió mucha gente a despedirnos ni nada, porque nosotros nos vinimos, pues ya te ibas a despedir de uno o del otro, entonces fui yo la que fui a casa de mis tíos, ya nos vamos mañana, bueno, pues que llevéis buen viaje, que los paséis todo bien y hasta la vuelta. No sé, en ese momento no sé si tendría nervios o como me venía porque me quería venir también buscando algo, pues en las maletas metimos muy pronto lo que teníamos, porque como no teníamos nada, pues enseguida acabamos de meter 4 trapos y se acabó, o sea que pues 2 juegos de sábana y 2 o 3 toallas y 4 cosas, que es lo que había y nada más. Desde el Calvario salimos, del Calvario, que es donde venía el coche a recogerte, y de ahí te cogía un coche pequeño y te llevaba a la Fatela. Y en la Fatela te esperaba el del autobús para venir. Cuando yo salía ya por el Puerto Perales para atrás y lo vi, dije, ay Dios mío, qué lejos te estás quedando, ¿cuándo volveremos aquí? A mi padre, pues cuando yo me marché me dio un beso, se dio la vuelta y me imagino que lloraría también, porque diría, pues ya se van también y se quedaba solo, porque mi padre luego ya no se volvió a casar con nadie, porque yo al no tener madre estaba muy unida a mi padre, entonces de mi padre me dio mucha pena, mucha. Y de mi hermana, la mayor de los dos, me dieron mucha pena. Y hoy es el día que todavía lo recuerdo y me emociono al recordarles. Luego mi hermana se casó también, tuvo la hija que se casó y entonces él se quedó solo. Y yo muchas veces pensaba, pobre, lo que ha pasado ahora es podernos sacar adelante y ahora que se encuentre solo. Pues la verdad lo pensé muchísimas veces. Me decía que tú no te preocupes, hija, yo soy feliz, entonces no había teléfonos. Yo le escribía una carta, él sí sabía leer, pero no sabía escribir. Y sí sentí culpa sí por venirme y dejarle, pero...
no tener yo madre, mi suegra se portó muy bien conmigo. Entonces me daban buenos consejos. Y si tienes un día 5 duros no te los gastes todos, porque al día siguiente te pueden hacer falta. O sea, la mujer siempre me ha dado muy buenos consejos. He came from far and Warrenate to land upon a peacefully soft door. And that white flag he threw let him to run forevermore. He says long and hard, oh looking on, trying to find some destiny. Aquí estamos en lo que es, digamos, este es el puente de Navarra, el puente viejo de Navarra, y esto es lo que se dice el tinglao, donde se hace la fiesta del chuletón, la fiesta de la cerveza, cuando hay una comida de jubilados que vienen de fuera, también se hacen aquí, y los fuegos artificiales se tiran todos de aquí en San Juanes. Estamos en la Plaza de la Justicia. Aquí los sábados se hace el mercado. Aquí se pone lo que es la fruta y por dentro de los arcos, digamos, pues viene lo que es la ropa, zapatos y cosas así para vender. Entonces, la parte de atrás es donde están los chochonguillos, que eso antiguamente era el cuartel de la Guardia Civil. So the heart finds strength. Primeramente salimos del pueblo y cogimos un coche que nos llevó hasta donde estaban los autobuses. Y de donde estaban los autobuses, pues ya montamos en el autobús pirata, porque entonces no estaban legalizados como ahora. No sacaban los billetes ni por internet ni por nada, porque no había. Entonces tuviste que montar en el autobús aquel, pues veníamos igual 50 personas en el autobús. Y traíamos pues un cachito de chorizo, morcilla, tardamos 40, ya te digo que tardamos 14 horas en llegar aquí, y nos parecía que era eterno esto, que no íbamos a llegar nunca. Pero bueno, al final llegamos aquí a la calle Correo, donde nos encontramos en este momento. Pues nada, vinimos, pasamos primeramente por Ciudad Rodrigo, Salamanca, Burgos, Valladolid, y a mí me se hizo eterno, hija mía. Yo creí que no llegaba nunca en la vida, porque aquello era, y parabas a comer, y claro, eran unos autobuses pirata. Entonces hasta que llegamos aquí, y nos llegó justo en la puerta de mi casa. Y ahí salimos y cogí la maleta, que no pesaba nada, porque también no traías nada en ella. Traías 4 cacharros del marido y 4 cacharros míos. 4 aperos, como se llamaban en el pueblo, los 4 aperos, llévatelos, hija. Esta, que os presento a Ricarda, que es una buena amiga mía de allí del pueblo, una vecina. Aquí en Tolosa, cuando llegó, para mí significó también ser muy buena persona y muy buena amiga, la queremos muchísimo. Y aquí os la presento. Soy Ricarda y bueno, aquí hace ya 35 años que llevo aquí más o menos. Salí del pueblo con 13 años, pero estuve en Gijón primero 3 años. Allí estaba sola y aquí tenía 2 hermanos. Y entonces mi madre me dice, pues ahora o te vas a Tolosa donde están tus hermanos o si no te quedas aquí. Y entonces me vine aquí. Y amigas, pues sí, porque ya te digo que con el centro extremeño tenemos mucha relación porque cuando hacemos jornadas, pues trabajamos codo a codo, entonces mucho. La llegada aquí a Tolosa, pues bueno, yo cuando llegué a Tolosa y me bajaron en la calle Correo y ya subí las escaleras, ahora están un poquito decentes, pero entonces estaban muy mal también. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde vengo? Hombre, a lo primero es un poco droga. La gente igual te mira un poco de lado también a lo primero.
Pero como éramos tantos, pues luego ya no ha habido pega. Rechazo no, y yo también, las amigas que tenía pues eran de paisanos del pueblo, pero que vivían aquí. Tenía gente con quien hablar del pueblo, de la familia, de los paisanos, de cosas de allí que yo todavía lo tenía muy presente porque hacía poco tiempo que había venido. Pero bueno, después yo ya me fui integrando también a los vecinos, a la gente, pues entre ellas a gente del pueblo que también había aquí, personas mayores, pero bueno, había aquí bastante gente y ya me fui haciendo también poquito a poco. Ya tuve mi hija la mayor en abril y luego ya vino enseguida las otras dos también. Tolosa ha tenido las 3 hijas, la mayor tiene 2 nietos, tiene 2 hijos y la mediana tiene 1. Hay tantos. Y la otra pequeña está para el pueblo y vale. Pues mi hija la pequeña estuvo viviendo aquí hasta los 30, luego se fue a Santibáñez del Alto con el novio y él está viviendo allí ahora. Fue al revés que yo. Yo me vine de allí para aquí y ella se fue de aquí para allí. Me llamó la atención el clima y me llamó la atención el dialecto que tienen aquí, el hablar, que es completamente distinto a lo nuestro. Entonces, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Aquí siempre estaba lloviendo, porque yo llegué en un 6 de febrero, y esto era llover y llover todo el día lloviendo. El idioma soy igual que antes. Soy el extremeño y mal. El euskera no lo domino. No sé ni pedir un vaso de vino en euskera porque ya te digo bastante. Mi marido trabajaba en Ángel Urteaga, en una empresa. Y yo pues empecé trabajando pues limpiando de interina en casas. Empecé a trabajar y llevaba a las niñas a la guardería, venía, las recogía y preparaba la comida para cuando llegaba mi marido y las tareas de la casa. Primeramente trabajé en Avía, luego trabajé en la construcción, luego estuve en esta calle ahí pusiendo una acera que va ahí arriba. Y luego me fui en la construcción a unos colegios grandes que están hechos ahí y de ahí me fui a la fundición. Empecé a trabajar en un bar primero y luego ya me casé y nació mi hijo y empecé a trabajar en la ayuda a domicilio con las personas mayores y desde entonces pues sigo trabajando en lo mismo. Fue muy fácil de buscar, entonces había muchísimo trabajo para ir a trabajar de interina a las casas. Te llamaba cualquiera 2 horas, 3 horas o todos los días, entonces había muchísimo trabajo, cosa que ahora no hay. Pero entonces no fue ni difícil para nada buscarlo. Echo mucho de menos Extremadura, mucho. Me gusta mucho. Yo felices sí que he sido y creo que en Extremadura si hubiera estado, quizás lo hubiera sido también. Cada uno se adapta a los que hay, entonces hubiera sido igual aquí, feliz que allí. Pero que aquí, pues por ejemplo, hemos podido sacarlas más fácil adelante, pienso yo que allí. Bueno, este es nuestro centro extremeño, el Cachino de Extremadura, como te he dicho antes. Aquí hacemos pues muchas actividades, solemos cantar, se bailan las jotas extremeñas, se hacen unas buenas alubias que las vais a comer ahora para entrar en calor y para poneros en forma. Y esto es lo que tenemos en nuestro centro para que veáis. Well, how many times must we go through this? You always been my woman, I thought you knew this. How many times must we go through this? You always be mine. Cupid only misses sometimes. Nací en Cáceres, estuve en Ciudad Real un poco y luego ya me vine aquí a San Sebastián, Rentería, estuve 20 años viviendo. Me he casado con una de Tolosa, tengo 4 hijos, lo cual estoy contento y bueno, y aquí estamos con los extremeños en el centro este. Pues yo salí en el 1970 y llevo 43 años aquí en Tolosa. Uy, me estoy emocionando un poquillo. También puede ser una frase bonita el ser emigrante para mí, pues porque he llegado a conocer a otras tierras, he llegado a tener aquí a mis hijas. Tienes que dejar tu vida allí, empezar de cero en otra tierra que en principio no conoces
una persona que lógicamente en su tierra no tenía medios de estar bien por el trabajo y tuvimos que emigrar por esa causa. Yo no me considero inmigrante, yo me considero español, de pura cepa, de la provincia de Extremadura. Pero yo en Santibáñez es que me gusta todo. Yo llegan el día 15 de agosto a la mañana, cuando vienen las vaquillas con los caballos. En la plaza de mi pueblo, que es una gran plaza, con un gran rollo en el centro, que jugaban mucho a los bolindres, que se decía entonces. Estar en el pueblo y estar oyendo el viento silbar me encanta, además como que me relaja. Salgo de la provincia de Salamanca y entro en la provincia de Cáceres, qué olor más rico a la jara. Cuando pasamos el puerto de Perales, se me pone la carne de gallina y todo. Dice Gaiska, amá, ya me huele a Extremadura. Y es que es verdad, me emociono y todo, pero es verdad. Pasando el puerto de Perales ya estás en casa. Yo siempre digo que como mi pueblo no hay ninguno. ¿Por qué? Pues porque está muy alto, es un mirador precioso y entonces pues nos sentimos orgullosos de eso. Lo digo, soy de Santibáñez y con mucho orgullo. Y porque es que lo siento mi tierra. Yo siempre seré extremeña, siempre, siempre, siempre. Yo siempre extremeña, seguiré siendo y lo llevaré con orgullo por todas partes donde yo vaya. Mi madre, para mí y para mucha gente de este pueblo, que yo lo sé, es una bella persona. Y a mí me llena de ilusión cuando me dicen que soy como ella. Es muy buena, muy buena. La echo de menos. Sí. Me gustaría que se hubiera abierto trabajo y se hubiera quedado aquí. Pero por circunstancias de la vida pues tengo que marchar. Pero sí me hubiera gustado que se hubiera quedado aquí.